Bueno, continuamos con el gobernador del estado Lara, Henry Falcón. Nuestra etiqueta, Henry Falcón a la una. Aquí nos dice Rafael González: Vladimir, gracias a Dios que no estás en la mesa de negociación. Calma, hermano, calma, modera, no opines. Gracias por la recomendación. Para el gobernador, ¿está usted de acuerdo que la parte que viene originando la crisis en pleno diálogo utiliza un diálogo violento? Dice Varek. Por supuesto que no. Eso no le hace un favor a las reuniones, al entendimiento y al diálogo. Yo esta semana incluso lo decía con todo respeto al presidente de la República, pero creo que esas declaraciones del presidente, poco descalificando y amenazando a algunos compañeros de Voluntad Popular, a Freddy Guevara específicamente, y al partido Voluntad Popular, eso le hace un flaco favor al diálogo y a las conversaciones que sostenemos en la mesa. ¿Es correcta la decisión de Voluntad Popular de no participar de este diálogo? Si no es correcta, es legítima. Yo creo que allí, y es allí lo que yo decía al principio, es la legitimidad en la diversidad y la pluralidad de las organizaciones políticas que hacemos vida en la Mesa de la Unidad Democrática. Decía, y hay liderazgos importantes reconocidos, nadie puede desconocer el liderazgo de Leopoldo López. ¿Quién desconoce el liderazgo de Henry Ramos Alup? Además, a quien le tenemos mucho respeto, como también el liderazgo de Enrique Capriles. Pero no hay un líder único allí. Y además de esos liderazgos referenciales a nivel nacional, hermano, hay unos liderazgos en desarrollo en el ámbito regional, en el ámbito municipal. Ello revela que hay un crecimiento importante de las fuerzas adversas al gobierno, que tenemos que manejar esto con mucho criterio, con mucha sabiduría, con mucha responsabilidad, porque ciertamente el cambio político viene en Venezuela y estamos en pleno proceso de transición para ese cambio político. ¿Es cierto que el país no aguanta, no resiste, si no hay adelanto de las elecciones, si no se hace referéndum revocatorio? ¿El país resistiría a eso? Hay gente que en la oposición que dice que no resistiría. Lo que no resiste el país, Vladimir, y yo creo que eso hay que decirlo hoy, decirlo siempre, que nosotros no podemos sucumbir frente a las aspiraciones de pocos que quieren un escenario de tragedia, de confrontación, de violencia en Venezuela. Con la paz ganamos todos, con la guerra perdemos todos, Vladimir. Yo me atrevería, Vladimir, si tú me lo permites, mira, este librito lo compré yo precisamente hace unos 2 años y medio, cuando estuve en Roma visitando a su santidad, el Papa Francisco. Y en ese momento le pedimos a su santidad el acompañamiento necesario frente a las trancas del diálogo en Venezuela, juego cerrado en el país. Este librito habla por sí solo y tiene un título que es revelador y que creo que sería orientador para muchos de nosotros, los políticos en Venezuela. Liderar con humildad. Si hay un principio básico del nuevo liderazgo venezolano, la humildad, pero también la verdad. Hay que hablarle con la verdad a la gente para no seguir generando falsas expectativas que a la postre se convierten en grandes frustraciones. Permíteme leer esto. Dice aquí su santidad: la primera reforma debe ser la de la actitud, dice el Papa Francisco, y hace un llamado a la Iglesia que perfectamente se puede acoplar a lo que nosotros necesitamos en el ámbito de lo político. Dice, de acuerdo a sus palabras, los ministros del Evangelio deben ser personas capaces de caldear el corazón de otras personas, de caminar con ellas en la noche, de saber dialogar e incluso descender a su noche y su oscuridad sin perderse. El pueblo de Dios necesita pastores y no funcionarios de clérigos de despacho. Eso tiene mucho que ver con nosotros los políticos. Políticos de calle, políticos de barrio, políticos que se llenen los pies de barro con la gente, políticos que caminen en la necesidad, en la angustia y en la desesperanza de un pueblo. Ese es el político en el liderazgo con humildad. Más adelante dice, los obispos especialmente han de ser hombres capaces de apoyar con paciencia los pasos de Dios en su pueblo, de modo que nadie quede atrás, así como acompañar al rebaño con su olfato para encontrar veredas nuevas. Permíteme, Vladimir. Dice más adelante, a continuación Francisco plantea uno de los temas fundamentales, el diálogo. Dice Francisco, saber dialogar e incluso descender a sus noches. Más adelante, dice su santidad, dialogar entraña
una acogida cordial y no una condena previa. Para dialogar hay que saber bajar las defensas, abrir las puertas de casa y ofrecer calidez humana. Son muchas las barreras que en lo cotidiano impiden el diálogo. La desinformación, el chisme, el prejuicio, la difamación, la calumnia y yo agregaría 2, el cálculo político y la maldad. Después dice... ¿Eso va con el gobierno o con la oposición? Con todos, sin excepción, a quienes pudieran habilitar un esquema como este para hacerse sentir en un cálculo, repito, de redes y no de la realidad del país. Dice aquí, el énfasis en el diálogo, todas esas realidades conforman cierto amarillismo cultural que ahoga toda apertura hacia los demás. Y si se traban el diálogo y el encuentro, se traban también las posibilidades de paz. Por eso, lo que te decía anteriormente, con la paz ganamos todos. Ahora, con cuando tú dices que no se pueden generar, perdemos cuando tú dices todo. que no se pueden generar falsas expectativas, coincide con lo que ha dicho el presidente Maduro y con lo que dijo el presidente el expresidente Samper. Yo coincido. Se refieren a lo mismo. Yo coincido. Falsa expectativa es, por ejemplo, adelanto de elecciones, referéndum, renovación del CNE. No, me refiero exclusivamente al inmediatismo. Exclusivamente al inmediatismo. Cuando tú dices, Vladimir, y generas una matriz de opinión, tienes una semana en el diálogo, 10 días en el diálogo. El día 11 debemos tener soluciones ya al diálogo. Eso es mentira. ¿Qué insinúa Falcón? Perdón, eso es engañoso. O sea, yo estoy hablando con la verdad. Pero estoy diciendo, no importa, estoy diciendo la verdad. Y nosotros tenemos que acostumbrarnos a hablarle al pueblo con la verdad. Y el pueblo tiene que acostumbrarse a que le digan la verdad. Yo cuando voy a un barrio, por ejemplo, Vladimir, y la gente me pide y pide la cancha y pide las cloacas y pide la calle, bueno, y hay que echar numeritos y establecer de allí las estimaciones en un presupuesto, los cómputos métricos, los cálculos, la variación de los precios producto de la inflación. Yo le digo algunas veces a la señora, cuando le digo, bueno, podemos hacer esto y esto no, le digo, ¿usted qué prefiere? ¿Que yo le hable con la verdad o que le diga una mentira? Para que eso que usted está planteando sea postergado por siempre. Hábleme con la verdad. A la gente hay que hablarle con la verdad. Y eso tiene que ver con el liderazgo sincero y con humildad en estas nuevas dinámicas políticas del país. En esa dinámica de hablar con la verdad, Pedro Abreu te plantea lo siguiente. ¿Qué insinúa Falcón? ¿Que tendremos que esperar 4 años para que dé resultado ese diálogo? No. Los resultados del diálogo, podemos tener buena parte de esos resultados el día 10, pero no vamos a tener todos los resultados. ¿Alguien puede pensar, Vladimir, que el equilibrio institucional que requiere el país, la reinstitucionalización del país, que lo planteamos como tesis, lo podemos resolver en 10 días? El Poder Judicial y la necesidad de tener autonomía en ese poder para que goce de credibilidad en la población, un nuevo Consejo Nacional Electoral, el respeto del Ejecutivo hacia el Poder Legislativo. Podemos resolver la crisis económica en 10 días, abrir un canal humanitario en 10 días. Vamos a tener en 10 días todas las soluciones electorales o las salidas electorales que se plantearon en la mesa para el debate. Digo, son 6 soluciones electorales planteadas desde la mesa de la Unidad Democrática. Tenemos que hacer la pausa. Al regreso me gustaría precisar contigo si la mesa de la Unidad Democrática, el grupo de los 4, el G7, o la plenaria de la mesa, se va a reunir o se está reuniendo para discutir qué van a decir el viernes en esa mesa de diálogo. No vaya a ser que toquen desafinado en esa orquesta, ¿no? Y bueno, no sé si tenemos algún tuite por allí. Vamos a ver. Aquí dice, si no le ven frutos al diálogo, ¿qué decisión tomarán? Dice Jorge Sánchez, o tomarían. Vamos a la pausa, ya venimos con Henry Falcón.